Guía de la siguiente semana. La idea para la guía de la siguiente semana es, primero, basarse en este circuito que está aquí en la misma guía, ¿listo? Que tiene una pantallita, un sensor de temperatura. Entonces, si ustedes lo alcanzan a ver, aparece por aquí en la parte de abajo, en la protoboard que sale original. Es básicamente lo mismo que habíamos hecho en las clases anteriores, ¿sí? Si ustedes hicieron el taller que era el de cambiar la temperatura y que salían los mensajes si era temperatura baja o temperatura alta, pues en ese mismo ejercicio se pueden comenzar a orientar, ¿listo? Hay que agregarle otra protoboard, ¿sí? Que aquí aparecerá en la parte de arriba. Es libre como ustedes organicen el circuito, pero aquí les damos como ideas para que no se queden varados por esa parte si no se les ocurre de ninguna otra forma. Entonces, la cuestión, como les decía ahorita, es que completamos ese ejercicio del invernadero. El sensor de temperatura me muestra la temperatura que hay en el invernadero de las flores. Entonces, en la pantalla, si ustedes se dan cuenta, ahí aparece un mensajito que dice temperatura igual a 11 grados y debajo aparece un mensaje de calefacción. Eso es lo nuevo. Ya no aparece temperatura baja o temperatura alta, ¿sí? Sino que en este caso va a aparecer un mensaje diciéndole se prende o se apaga alguno de estos dos aparatos que están en la protoboard, que son un bombillo, que como les hablaba antes, si usted rememora los años en los que de pronto tuvo la oportunidad de criar pollitos, usualmente lo que hacían en las casas era coger una caja y ponerle un bombillo ahí de esos antiguos a que se calentara el animalito. Entonces, significa que cuando el sensor de temperatura detecte una temperatura bajita, se debe prender el bombillo para calentar, para simular que se está calentando el invernadero. Ahora, cuando la temperatura está muy alta, ¿sí? El principio básico de un ventilador, como los que hay en tierra caliente en el techo, o los que ponen ahí a pie de cama, ¿sí? Es un motor. Gira unas aspas y le genera ese aire para tratar de bajar la temperatura. Entonces, igual, cuando el sensor de temperatura detecta temperatura alta, lo que se debe hacer es prender el motor, pues para simular que se está generando el movimiento del ventilador. El motor pueden colocar cualquiera de los que están en Arduino. En el Arduino no, sino en el Tinkercad. Pero pues puse ese de ahí, porque como que es el que más se acuerdan que el año pasado utilizábamos. Pues por eso es. Ahora sí vienen las condiciones para que ese circuito haga esos trabajos. Entonces las temperaturas, voy a pasar la guía para la parte de arriba, serán las que habíamos trabajado la vez pasada. Y si no se acuerda, pues igual acá las remarcamos. Aquí aparecen encerrados en el esfero rojo que estoy colocando acá, la temperatura sobre la que vamos a trabajar. Entonces, entre 17 grados y 25 grados es la temperatura bien, ¿sí? No se va a prender ni el bombillo ni se va a prender el motor. Ahora, si la temperatura es menor que 17, pues se debe prender el bombillo. Si es mayor que 25, se debería prender el ventilador. Hay que prenderlos, ya no solo mostrar el mensaje, sino hay que encenderlos. ¿Listo? ¿En qué nos basamos? En la misma guía que acabamos de revisar, ¿sí? Pero obviamente hay que añadirle, en este caso, el sensor de temperatura, porque en la guía de antes solo prendía bombillos, ¿sí? Lo que puede hacer usted es coger ese mismo ejemplo que estaba en la guía anterior, hablo yo de esta guía, ¿sí? La misma guía de este ejercicio, que pues abrámosla acá para que no tengamos dudas. Esto mismo, y con base en esto, ¿sí? Con base en este circuito, apenas lo paso rápido, y en este programa, añádale lo de la pantalla y el sensor, ¿sí? ¿Cómo lo agregamos? ¿Cómo sería ampliarlo? ¿Cómo sería utilizar eso? Entonces, si quieres, revisamos en el ejemplo y ustedes me van dando ideas. Lo que le decía, aquí la guía no es tanto tratar de explicarla, ¿sí? Pero lo que sí me interesa es es mirar cómo
me ayudan a modificarla para tratar de que con eso saquemos la solución de la otra semana. Por ejemplo, ¿Mm? ¿Cómo le agregamos cosas? ¿Cómo le añadimos elementos? Quería ver que cargue esta vaina. Preguntas hasta este momento, porque nadie pregunta. Listo. Este es el circuito que estaba en la misma guía. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Por ejemplo, vamos que aquí lo que haría sería sacar un Arduino de pantalla. Este es... Esperemos a ver que cargue. Como el circuito que está originalmente, pues no es tan complicado. Uy, ojalá se pueda mover esto. A ver. Así. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Uy, se quedó lejos. Bueno, menos mal. Moví lo que no, esto no lo necesito. Como les decía, el circuito que tenía antes. Esto es lo de la pantalla. Si lo alcanza a ver, ojalá. ¿Sí? Y el que está aquí arriba es el que me va a prender o apagar el motor y el bombillo. Esto. Pues para mi caso, este Arduino ya no lo necesito. Se va de ahí. Lo que hago entonces es coger esa protoboard con todo lo que tenga ahí. A ver si se puede correr todo. A ver. Un momento, que eso no me gusta. Dejémoslo ahí quietico. Lo que vamos a hacer entonces es llevarle un negativo. Listo, nada más. Y conectarle el bombillo y el motor a donde se supone quiero que el Arduino me controle esos componentes. Por ejemplo, digamos que yo veo acá el circuito del Arduino y veo que hay varios pines libres, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. ¿Sí? ¿A cuáles pines lo conecto? ¿A qué conecto el bombillo? ¿A qué conecto el del motor? A ver, plantéeme ideas. Venga, yo cuadro esto mientras tanto me dice. ¿A qué pines? Escriba en el chat si le da pena alguna cosa. A ver, este Arduino. ¿Qué pines? ¿Estoy hablando solo o qué? Reaño, ¿a qué pines? Escriba en el chat alguna cosa. Deme dos ideas. Sí, primero la energía, pero entonces ahí van varias cosas. Porque no puedo, no necesito utilizar positivo y negativo. No necesito utilizar ambos. ¿Listo? A cualquiera, pero ¿qué? Dígame dos números. Que cualquiera no es un número, cualquiera no existe. Dos numeritos, los que sean. Dice al 7 y al 8, listo. Entonces, ¿cómo conecto yo eso? El circuito que está al lado izquierdo, donde está el bombillo y el motor, ¿sí? Yo no necesito conectarle positivo del Arduino, porque para eso está esta pila que tiene ahí. Esa pila, como le decía a los que estaban antes, es la que le va a entregar energía a estos dos aparatos, ¿sí? No sé si se acuerdan algunos que en el carrito, por ejemplo, ese que armaban el año pasado, había que utilizar unas pilas para el circuito que se programaba y otras pilas para los motores, ¿sí? Solamente se podía utilizar una pila para todo cuando llevé las pilas otras que eran como de más carga. De resto no se podía, porque si no, pues se le consumía toda la energía al circuito y no funcionaba. Entonces lo mismo pasa aquí. El motor y el bombillo tienen que ir con una pila aparte. El bombillo, dice acá el señor Reaño que lo conectemos a la salida número 7. Entonces aquí 7. Ese es el cable. Entonces llevamos dos cables del Arduino allá. ¿Cuáles? Este que es el negativo, ¿sí? El negativo puede ser abajo, que abajo también hay un cable negativo, pero arriba también hay uno que se llama GND. O sea, puede utilizar ese mismo. Y el motor lo conecto a la salida número 8. Entonces acá lo llevo hacia la patica 8. Listo. Tengo ya esos dos elementos. Bien, nada más que eso. Tengo ya mi circuito organizado, ahí está. Ahora viene la parte de programar, porque aquí ya acabé. Fíjese que lo que le decía, usted se puede basar en el ejemplo que tenía en la guía de esta semana, solo le agrega una protoboard que tenga pantalla. Ah, falta agregarle el sensor de temperatura. Qué pena, ese sí es muy importante. Lo agregamos aquí.
Entonces se conecta el positivo. ¿Sí es? No, es el negativo. Negativo, el positivo, ahora sí. Y el de la señal, que es el que va a la entrada analógica A0. A ver, déjese conectar. Ahí, A0, ya quedó. Listo, ahora sí, ya no hay problema. Ahora sí va el código. Entonces hay que arreglar el programa. Porque aquí se me borró lo que tenía. Listo. Comencemos. ¿Sí se acuerdan de la programación para la pantalla? Dígame que sí. Si no se acuerdan, revisen bien las guías que tenemos de las clases anteriores. ¿Listo? Acuérdese bien. Yo no la voy a escribir otra vez porque para qué aquí ya está. De ahí nos basamos para hacer el ejercicio. Lo que van a necesitar sí es la fórmula. Listo. Entonces rapidito voy a hacer esta parte. Comenzamos. Está la pantalla lista. Dice ahí Liquid Crystal. Esta gente. Luego le voy a agregar la variable. Entonces, como en este caso, voy a utilizar primero una variable para leer la temperatura. Voy a colocar la palabra int. Por eso está la palabra int. Entonces acá le coloco temperatura. Y luego, como voy a... Ah, no, ahí no necesito letras, ¿verdad? Ahí solo es la variable de la temperatura, no más. ¿Sí? Aquí no necesito letras porque no voy a leer nada del monitor. Entonces, inicio la pantalla. Aquí en el primer renglón creo que era temperatura y se dejaba un espacio. Luego de eso, necesito configurar las paticas donde voy a conectar las cosas. Entonces, acá era pin mode, la entrada A0 y esta es input. Acuérdense que esa es para el sensor de temperatura. Luego las otras. Entonces 7 es para... ¿Qué escribieron acá? Nada. Así. Dice, ¿y el sensor no? Sí, ya. Ay, sí, ya. Es que hasta ahora vi el mensaje. Y acá... Yo dije que no me iba a demorar y vea, ya me perdí la novela. Pin modem 8 output. Listo. Tenemos ahí esas partes. Y lo que quedaría sería escribirle la instrucción para apagar esos pines. Tenerlos apagados y que no se vayan a prender el motor y eso por si acaso. Hasta ahí me siguen, me copian, preguntas, no entendió algo, algo necesito aclararle, cuénteme, por favor. Preguntas, 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 sí, no. ¿Ah? Listo, estoy pendiente ahí si acaso escriben en el chat, pero voy siguiendo hasta este detalle. Bien, ahí lo que he hecho es configurar la pantalla, ponerle la letrica al principio que diga la T y luego las paticas donde voy a conectar tanto el sensor como los elementos que van a aprender a apagar. Listo. Esto acá tampoco me lo necesito. Seguimos. ¿Qué hacemos después? ¿Qué se supone que haría uno en el programa, en el void loop? Deme ideas. Escriba en el chat, rápido, el que se le ocurra. Dígame. Cualquier cosa, a ver si uno va guiando el hilo y me voy dando cuenta si están poniendo cuidado. ¿Qué haría? Muestro un mensaje, leo un sensor, prendo un bombillo. ¿Qué hago? ¿Qué haría? Dice, imprimir. ¿Qué imprimo? If. ¿Por qué if? Ah. Ah. Pues, listo. La temperatura. Listo. Por ahí va la idea. Fíjese, organice lógicamente. Para prender el motor o el bombillo, hay que tener el dato de qué temperatura hay, pues para saber si hay que prender o no hay que prender algo. Y para poder mostrar el mensaje de la temperatura, pues primero hay que leerla, ¿no? Entonces, hay que primero leer el sensor. Entonces, en este caso, voy a colocar acá que, hasta al revés. Temperatura va a ser igual, entonces en este caso será analog read y A0. ¿Listo? Ahí que hice, leí el sensor. Y luego de eso le hago la conversión. No me acuerdo de la función. Ay, yo me acuerdo que era algo así, pero... la busco. Un momento técnico, no cuelguen. Está aquí. Guías. ¿Cuál era?
20 al 24, 27 al 30. A ver. La víbora de la mar. ¿Qué pueden pasar? Este era. Admitir. Aquí está, no. Ay, este no está. Damn it. La busco. Entonces, si no era en este, era en este. No, este es de décimo. Ay. ¿Nadie se acuerda de la función que me la escriba mientras la busco? Que lo dejan solo a uno sufriendo acá. 8 al 12, 27 al 30. Oh, sí, aquí está. Pues era así, 0,4829 por valor sensor. Listo, venga a ver. 0. ¿O coma? Miramos cuál me da error. O menos 49,2585. No, yo creo que es punto. Hombre, punto. Listo. Entonces, ahí todo eso que he hecho es leer el sensor, mostrar el resultado y ahora sí vamos a mirar a ver si se imprime. Entonces, lsd.setCursor, entonces sería 0, 1, 2, 3, 3, 0 y lsd.print temperatura y le ponemos un delay acá. Listo, venga a ver qué pasó, si funciona o no. Ah, sí, ya está. Listo. Está el número. No le he puesto el cacharrito este de al lado, pero ya está el número. Entonces, cosa que si yo cambio la temperatura, pues cambia. 91, menos 6. Me van a perdonar, no le voy a poner el numerito porque es que me da pereza ponerme a copiar. Listo. Ya tengo la temperatura. Ya tengo ahí. ¿Qué hago a continuación? ¿Qué seguiría? ¿Qué se supone que haría? Ya está ya como me dicen ahí, está el valor. ¿Llorar? ¿Por qué? ¿Llorar? ¿De qué? ¿De qué? Recapitulemos. Lo único que he hecho, es que está muy pequeño. Configurar la pantalla, acomodado las instrucciones para leer el sensor, luego para las paticas que voy a prender y luego he leído la temperatura. O sea, esto es lo mismo que llevamos de las guías de hace como un mes. Ahora sí, se ponen los if, por ahí va la idea. Entonces, dice acá, dependiendo de la temperatura. All right. Todavía no se imprime lo de calefacción, porque eso depende de la temperatura. Entonces vamos a mirar. Es la pregunta que hace Lady. Vamos a ver. Esto aquí mejor. Quitemos esto. Bien. Entonces vienen los if. Qué bonitos if. El primero, if. Ya tengo temperatura. ¿Cuál es el rango para la temperatura OK? Entonces recuerden que es entre. No, espere un momento. Aquí. Entre. Aquí no es. Entre 17 y 25, por ejemplo, para mi caso. 17 y 25. Entonces quiere decir que lo que hacemos acá es decir, si la temperatura, esa es una cosa que se confundían muchos, es, ¿cómo es? Mayor o igual a 17, ¿sí? Si es mayor o igual a 17, porque el límite inferior es 17, pero además el doble símbolo de I, la temperatura es menor o igual a 25, memoria de pollo, sí. Listo. Si la temperatura está en esos rangos, es temperatura alta, temperatura baja o temperatura OK. Entonces dicen que es temperatura OK. Entonces, ahora sí viene la parte que decía la compañera ya. Entonces, se coloca lsd.setCursor.
porque voy a escribir en el siguiente renglón, ¿no? Entonces sería 0,1, el de abajo. Ahora sí, lsd.print. Entonces, temperatura, ok, no, ok, listo. Y ya tengo eso impreso. O sea, se supone que en este caso, la temperatura ya debería salir con la palabra ok. Por ejemplo, si yo miro por acá, aquí ya debería salir. Ahí está, listo, ya salió. Pero además, ¿qué hago? ¿Qué tendría que hacer en esa parte? Ahora viene la parte de prender o apagar los aparatos. Se supone que si la temperatura está bien, no debo prender nada. Entonces, ¿qué hago en ese if? Coloco las instrucciones que dicen digital write, ¿sí? La patica número 7, que era para el bombillo, y lo dejo apagado. Hay que especificar que se apaga. Y para el siguiente, coloco la otra patica y igualmente también apagada. Quiere decir que en ese caso, ninguno de los dos aparatos que están ahí conectados, bombillo o motor, se van a prender. Listo. Ya es todo. Completémoslo con la parte de la temperatura baja y ustedes completan la temperatura alta. ¿Habría que agregarle algo más a este if que está aquí? ¿Quién piensa que algo habría que agregarle? ¿Alguna cosa? ¿Alguna condición? ¿Algún elemento? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Todos? ¿No? ¿Nada? ¿Entendido? ¿No entendido? Pregunten. ¿Dónde se perdió? Cuénteme. Estela, ¿dónde se perdió? ¿En qué parte? ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ah, bueno. En lo que voy a hacer ahorita, en lo que va a seguir. Listo. Esta parte que está aquí no es la calefacción. Esta parte que está escrita, lo que voy a señalar aquí, esto que voy a ampliar, esto, es para cuando la temperatura está correcta, ¿sí? Porque es cuando la temperatura es mayor que 17 y menor que 25, o sea, está en el rango donde el calor o el frío no están en exceso, están apenas. Entonces, por eso se coloca temperatura OK. Ahora sí lo que sigue sería colocar otro estado. Entonces, voy a hacer acá el siguiente. Voy a hacer, como les decía, cuando la temperatura es baja para que prenda la calefacción. Se supone que tenga en mente, si la temperatura está abajo de 17, quiere decir que está haciendo frío. Entonces hay que prenderle el bombillo para que se caliente el lugar donde están las flores esas. Entonces hay que hacer esa parte. ¿Cómo reviso si la temperatura es menor que 17? Pues simplemente escribiéndolo acá. No tengo que hacerle nada más. Si la temperatura es menor que 17, como ve que escribí ahí, quiere decir que en el invernadero está haciendo frío. Entonces, ¿qué hago yo en esa parte? Igual tengo que hacer esta condición. Esto lo hago aquí para que no se pierdan. Estoy escribiendo el set cursor para decir que voy a escribir en el segundo renglón la instrucción de imprimir el otro mensaje, que en este caso ya no es temperatura baja. ¿Sí? Como se supone que está haciendo frío, debo activar la calefacción. Entonces, por eso el mensaje que aparece en la pantallita es calefacción on. O sea, se prendió. Se prendió algo. Y ahora, ¿qué es lo que voy a prender? Voy a remitirme acá al circuito. Tengo acá el esquema. Se supone que lo que voy a prender es este cacharro, el bombillo. El bombillo tiene su transistor, tiene una resistencia para evitar que se queme el transistor y pues tiene el cablecito que está aquí en color verde, que estoy marcando acá, ese cablecito que se supone que va a la pata número 7. Entonces, como se supone que voy a prender el bombillo, lo que hago acá es decir, digital write, prendo el 7, ¿sí? Con la palabra high, porque es el del bombillo, y tengo que asegurarme que el otro, que es el del motor, pues esté apagado, porque a mí no me interesa que se prenda el motor, solo se prenda el bombillo. Listo. Ahí ya quedó esa parte. Eso sería la parte de la calefacción, nada más. ¿Ya? Le voy a agregar aquí instrucciones para que me borre la pantalla y me evite que se creen así datos todos extraños. Entonces le voy a decir acá
¿Será que es necesario? 1, 2, 3, 4. No, pongámosle más bien un delay. Quitémosle el de acá. Se supone entonces, ampliemos esta vaina, quitemos esto del código, acomodemos esto, que si yo pongo a funcionar este circuito, que ojalá no me dé problemas, venga a ver. Listo, ay, sí salió un error, me faltó algo. Ah, sí, ve, me faltó la R. Está el sistema. Aquí va a salir entonces el mensajito. A ver, temperatura ok. Y la temperatura es 24 grados. Si yo hago que este sensor baje la temperatura, se supone que debe prenderse ahora el bombillo. Listo. No sé si alcanza a ver que aquí se prendió el bombillito, se volvió amarillito. ¿Sí? Y adicionalmente aquí en la pantalla salió el mensaje calefacción on. ¿Por qué? Porque la temperatura es menor que 17, es menos 7. Si yo vuelvo a coger este sensor y lo voy subiendo, se supone que se debe arreglar el mensaje. Se supone 17, no mucho. Acá. A ver, cuadre, que no cuadre. Ahí está, ya llegó, temperatura ok. Otra vez, se supone que el bombillo se apagó porque en esa parte del programa, aquí, dejo que todo esté apagado porque no necesito prender ni el bombillo para calentar, ni el motor para enfriar. Pero en los otros, pues ustedes revisan, dependiendo de cómo está la temperatura, cuál de los dos debo prender y pues cuál es el mensaje que se escribe. Esa sería la parte de la solución, ahí solo falta el último cachito. Preguntas, pregunte. Es las 6, 1 hora, no puede ser esto muy largo. Pregunten. ¿Alguna inquietud, alguna duda? Plantéela de una vez. Escriba, hable. Dice por... Se abrió esta vaina. Dice no. Preguntas. ¿Qué más hay por acá? Maldonado. Pregunten. Señorita Ortega, pregunte si no ha entendido algo. Pregunten. Señorita Ortiz, pregunten. ¿Alguna cosa, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Ninguna? Bueno, ahí igual voy revisando. Entonces, señorita Galvis, cuénteme. ¿Va a escribir o va a activar el chat? Dice, cuando la temperatura está muy alta, ¿qué debe aparecer? Listo, ya miramos qué debe aparecer. Daniela va a hablar, va a preguntar algo. Listo. Entonces, la pregunta que me plantean acá es que cuando la temperatura está muy alta, ¿qué debe aparecer? Cuando la temperatura está por encima de los 25 grados, ¿sí? Ya no sería calefacción on, sería ventilador on. En la guía me parece que está escrito. Miramos, yo reviso. Ah, sí, acá están. Dice acá, bueno, si la temperatura es menor, entonces aparece calefacción on, ¿sí? Si la temperatura es mayor, debe aparecer ventilador on. Y si la temperatura está pareja, o sea, no está muy alta ni muy bajita, aparece temperatura ok. ¿Bien? Y el mismo circuito que está en la guía es el que está acá. Aquí el mensaje, de hecho, es cuando está la temperatura baja. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Díganme a ver si no hacemos conclusiones rapiditas y terminamos. Que se nos pasó la hora, 1 hora, mucho tiempo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguna inquietud? Ya que ya se acabó. Ah, ya se acabó, ya que... Menos mal la dejé grabando en el TT. Preguntas, preguntas. ¿Ninguna? Listo. Entonces, conclusiones. Una, que ojalá no les quede difícil este taller. Como se dan cuenta, todo lo que hay que hacer, pues no totalmente, pero sí la mayor parte está en las guías. No solo la de esta semana,
que es la de los bombillos, sino en las de las semanas anteriores. ¿Listo? Entonces, ojalá que no les quede complicado. Igual lo mismo que les he dicho antes. Si tiene preguntas, hágalas desde el correo, o si tienen el Edmodo ahí puede escribir, o si tiene correo de Gmail a través de Hangouts, escriba. ¿Listo? 2. Como la idea era trabajar Arduino pues para hacer cosas más complejas y además para ayudarles al proyecto, pero ya no hay proyecto y no tenemos herramientas porque en esta dinámica pues no vale la pena pedirle cosas y ponerlo a sufrir con eso. Entonces, ojalá haya aprendido lo suficiente sobre la programación de Arduino. Si volvemos al colegio después de mitad de año, ahí sí sufrimos otro poquito con Arduino. Pero, como les planteaba, para después de vacaciones de mitad de año, las guías que voy a dejar para julio ya no van a ser de programación en Tinkercad, sino estoy pensando hacer unas guías más de un poquito de lectura y que haga unos ensayos. Y sí, ya se entenderá, como de pronto trabajan, digamos, en introducción de ingeniería, que lo ponen es a leer y a hacer ensayos o hacer escritos, pues que no sería lo mismo, no valdría la pena, pero como para justificar y también tratar de que los que han tenido problemas con la plataforma no sigan en ese mismo inconveniente. Listo. Y tercero, en el correo que voy a enviar cuando mande las grabaciones que hay acá, ¿sí? Les voy a enviar una encuesta. Es una encuesta de un formulario de Google que puede hacer desde el celular o desde el computador. Sencillamente es para recoger información sobre cómo les fue con esta herramienta y mirar qué temas de los que vimos aprendieron o en cuáles quedó en duda. Hablo de temas en que ustedes con el profesor Hugo utilizaron el sensor de distancia, pero no hicimos ningún ejercicio. Entonces no sé si lo aprendieron a usar o solamente hicieron lo de la guía. Lo del sensor de luz, bueno, esas cosas. Y además, pues para mirar cómo están en el uso del computador. ¿Listo? Porque tengo un proyecto para el otro periodo que iba a trabajar con los de décimo, pero ya me di cuenta que no puedo porque está más grave en el uso del computador eso. Entonces voy a mirar si con los de 11 puedo trabajar. Entonces es más o menos para saber cómo, con qué cuento y si se puede hacer o no. ¿Listo? Porque, por ejemplo, la vez pasada había un concursito de robótica para invitarlos, pero me patracié porque no había forma de contactarlos y eso necesitaba uno tiempo y yo sé que ustedes se la pasaban ocupados con sus demás clases. Pero si para el otro periodo de pronto alguno que otro puede, y dependiendo de la información que yo recoja en la encuesta, pues me animo e inscribo a alguno que otro y es a través de internet. ¿Mm? ¿Listo? Perdían ustedes todo, pero usted ganó una medalla, no sé qué. ¿Listo? Bueno, preguntas finales. ¿Ninguna? Ninguna, nada. Listo, muchachos. Entonces nos estamos viendo. No lo cito a conferencia hasta después de mitad de año. Entonces yo creo que la semana por ahí, el 10 de julio, los estoy molestando con un correo para mirar por si acaso para las nuevas guías. Pero igualmente cualquier cosa que necesiten sobre estos trabajos, quedo atento ahí. Y los que están pendientes, digamos que mostré al principio la guía, las planillas, perdón. Sabe que en la página de internet están, busque sus notas. Si usted ya tiene trabajos pero no las tiene calificadas es porque no me ha enviado las fotos. Tómese el tiempo y trate de enviarlas para que yo me tome el trabajo también de revisarlas. ¿Listo? Entonces nos estamos hablando, juiciosos, se cuidan. Y voy a acabar esto, como les dije, envío al correo la grabación por si acaso y avisen a los compañeros si acaso quedan con preguntas, pues que revisen los videos. ¿Listo? Nos hablamos. Chaito.